Yo creo que este lugar es uno de los lugares con las cargas energéticas más grandes de la Tierra, Sin duda alguna, güey. El monje lo que hace es prepararse en vida para que transfiera su conciencia, fíjate, güey, a la de un niño. Esto es indiscutible. O sea, estos señores son capaces de cosas asombrosas. Si tú quieres hacer que algo suene misterioso o místico, agrégale que es del Tíbet. Ellos creían que los elementos de la naturaleza, como las montañas, los ríos, los lagos, los árboles, poseían un espíritu. Tú puedes ver todo eso y los alcances que de verdad puede llegar a tener una persona físicamente con tener como esta paz mental. Cosa que te digo, no lo veo yo en el cristianismo, güey. Lo veo 100% demostrado que estos señores saben algo que los demás no. Escribió sobre una ciudad que había encontrado también en unas excursiones en el Himalaya, que el señor la llamó Agartha. El ser humano es capaz de controlar esa parte. ¿Qué es más fuerte? ¿La mente o tu cuerpo? La mente. Habían pensado que esto había sido como un experimento de la élite. Pues no. Esto se supone que pasa en el Tíbet, güey. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro episodio más contigo con un tema Sí. Volvemos a estos grandes misterios de las cosas, porque en esta ocasión vamos a hablar de un lugar nuevamente. Hace mucho que no hablamos de lugares. Sí, y yo creo que este lugar ha aparecido ya en varios capítulos y está rodeado de misticismo. Muy discretamente ha aparecido. Muy discretamente. La verdad es que tampoco ha sido como que así protagónico. Así que creemos muy pertinente hacer un episodio. El día de hoy vamos a hablar de los misterios del Tíbet, de las prácticas más ocultas que pues tiene este lugar que es tan misterioso. Se van a quedar con la boca abierta, güey. La verdad es que este episodio está inspirado por muchas de las cosas que hemos estado abordando últimamente, pero creo yo que tiene un poco más que dar. Obviamente que sí vamos a hablar de cosas que tienen que ver con las prácticas antiguas que se dan por ahí, pero también de misterios del mismo lugar, que la verdad está muy, muy interesante. Que hasta el día son vigentes, güey. Sí. Hasta el día hay cosas que siguen pasando ahí, que la verdad se esconde el Tíbet bajo un halo así de misticismo y digo, qué mejor que hablar de esto directamente, güey. Yo creo que este lugar es uno de los lugares con las cargas energéticas más grandes de la Tierra, sin duda alguna, güey. Pero bueno, si les gustan estos temas, los invitamos a que se queden hasta el final de esta plática y que se suscriban por acá si estás en YouTube, si estás en Spotify, también síganos por allá y nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike que está atrás en los controles como MikeAl99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan, por favor. ¿No? Así nos encargamos mucho. Por favor. Oye, pero bueno, me gustaría empezar por algo porque creo yo que mucha gente, o sea, ha escuchado el Tíbet, pero realmente no sabe muy bien ¿Dónde está todo esto? Todo esto, ajá. Bueno, el Tíbet es uno de los lugares, digamos que más altos del planeta. Es una meseta, es la meseta más alta del planeta, literalmente. Es un lugar donde hay una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Es un chorro. Seguramente a mí me dolería la cabeza estar en ese lugar. Probablemente sería difícil hasta respirar, güey. Sí. Probablemente para algunas personas, sobre todo nosotros que estamos al nivel del mar, más o menos, sí nos costaría un poco respirar. Esta región, pues ha permanecido pues aislada durante siglos y ha conservado muchas tradiciones, muchas creencias y sobre todo muchos misterios alrededor de su historia. Y es precisamente porque, fíjense, aquí muy temprano en el capítulo vamos a poner algunas imágenes, nada más para que se den una idea. Estamos hablando de lugares que son de un difícil acceso tremendo, güey. O sea, no es fácil llegar a colonizar estos lugares, güey. No, para nada. Porque son muy complejos su trayecto, su transporte. Y es por eso que también esto le ha permitido geográficamente mantenerse aislado del mundo, güey. Sí, de hecho se le considera como el techo del mundo. O sea, el techo del mundo. Imagínense ese nombre, ¿no? Habla bastante de lo lejano que está a nosotros. Y durante milenios es un epicentro también pues, de estas prácticas o de estas creencias espirituales.
todo el conocimiento esotérico y las cosas más extrañas yo creo que están en el Tíbet. Es la cuna del budismo tibetano, que es cosa importante en este episodio. Esta doctrina explora principalmente los secretos de la mente, la reencarnación y el equilibrio del universo. Ahorita hablaremos de eso. Obviamente se conecta mucho con el budismo porque es budismo, pero tibetano. Eso es lo que cambia, ¿no? Hay muchos monasterios, albergan antiguos manuscritos que son también bastante misteriosos. Hay teorías incluso conspirativas y cosas extrañas que se hablan acerca de este lugar. Dimensiones ocultas, cosas. Ahorita van a entender. Recordemos que Elena Blavatsky en sus visiones, ella llegó a viajar astralmente a una biblioteca en el Tíbet en donde ella pues encontró libros secretos con toda la información que luego ella iba a postular en su teosofía y vaya que el Tíbet sí alberga algo muy interesante, porque si tú quieres hacer que algo suene misterioso o místico, agrégale que es del Tíbet, güey. Sí, sin duda es, sobre todo por esta parte, ¿no? De cuánto tiempo tiene esa creencia, esa práctica existiendo entre, pues en ese lugar tan lejano al mundo, ¿no? Para que, bueno, y no hemos mencionado realmente que esto está al sureste de China, ocupando pues toda esta meseta, pues que es la más alta del planeta. En el Tíbet se encuentran varias cosas que son importantes, ¿no? Y muy imponentes. Por ejemplo, las montañas del Himalaya, que es también una de las cimas más altas del mundo. También el monte Everest, cercano a este lugar. Hay bastantes secretos alrededor de todo esto. O sea, simplemente el Himalaya, que actúa como una barrera natural, dificultando el acceso para muchas personas. O sea, es complejo llegar a estos lugares, ¿no? También hay ríos, hay lagos sagrados, o sea, lagos que se consideran sagrados, de muchísimos años y por creencias también místicas del mismo lugar. Pero bueno, el Tíbet tiene una historia milenaria que de hecho dicen que data de más de 21,000 años atrás. 21,000 años atrás. Es una locura. Donde ya existía como registro de esto. Hay registros de esto. Ojo, a ver, esto es importante porque ya varias veces hemos destacado que la antigua Sumeria fue como, ahora sí que la cuna del hombre moderno. Y estamos aquí 11,000 años más antiguo todavía. Más atrás. No sabemos exactamente qué había en ese lugar en esos años, obviamente, ¿no? Pero la civilización tibetana como tal comenzó a desarrollarse alrededor del siglo VII después de Cristo. Eso es lo que se sabe realmente. Aquí es donde se funda lo que se conoce como el Imperio Tibetano. Cosa que hasta el día de hoy siguen en problemas, porque te comentaba antes de empezar a grabar que lo primero que te sale que está pasando ahorita en el Tíbet es que hay una disputa entre la República China y esta civilización tibetana. Sí. Pues hay un conflicto ahí porque están en el mismo territorio, pues. Claro. Sin embargo, pues el Tíbet sí se quiere mantener como independiente y hay problemas ahí porque al final de cuentas gran parte del misticismo del budismo tibetano va mucho en relación con la naturaleza, pues con el cuidado, la conexión con la madre tierra. Y bueno, ustedes imagínense la mina de oro que es eso para un monstruo como China que consume recursos, pero a lo loco. Sí. Es un lugar que es un santo grial, pues, porque ahorita es un lugar que se mantiene conservado, es básicamente como un Amazonas, pues, así que está llenísimo de vida y de árboles y de todo esto. Que pues ese es el conflicto que hay ahorita. Realmente no quise involucrarme mucho en eso porque vamos a centrarnos en los misterios. Es que realmente es lo bueno, además que no son poquitos tampoco, o sea, van a ver. Hay muchas cosas, pero bueno, para contextualizarlos un poquito más, se estableció a Lhasa como la capital, convirtiéndola en un centro también espiritual y político del Tíbet. También se promovió la construcción a raíz de todo esto, de que cuando el budismo se introduce como la religión principal, que se fusiona con las creencias antiguas chamánicas de una tribu llamado era como la tribu nativa del Tíbet que les decían los Bon. Los Bon. Ellos se fusionan con las tradiciones budistas y hacen lo que es el budismo tibetano, ¿no? Ahorita si quieres hablamos un poquito más de eso porque también es como de esas partes que están fuertes, ¿no? Ajá. Pero bueno, a raíz de todo eso se construyen diversos templos, se construyen muchísimos monasterios y este tipo de cosas donde muchos de los famosos monjes tibetanos actualmente monjes tibetanos pues están ahí, ¿no?
Y debido a esta geografía extrema que tenía, el Tíbet permaneció durante siglos como con un relativo aislamiento social, etcétera, o sea, a nivel estructura, civilización, etcétera, lo que le permitió que todas estas tradiciones obviamente se conservaran de una mejor manera y con el tiempo... Qué locura de templos tienen, sí, güey. O sea, estoy viendo aquí unas imágenes. Estos templos clásicos, ¿no? O sea, que creo yo que vemos en las películas o ese tipo de cosas, pues el Tíbet es el que alberga todos estos templos. Y ahí están. Ahí están. Ahí están. Y con el tiempo, te digo, esto como se fue convirtiendo en una cuna de todos estos temas relacionados a lo espiritual, pues también se fue desarrollando un cúmulo de teorías conspirativas alrededor del Tíbet. O sea, como si este lugar fuera un punto energético. Uh-huh. Y empezó a desatar como muchas historias, sobre todo también con este tema de que como estaba cerca del Himalaya, que el Himalaya puede ser la entrada para un lugar. A un lugar ahorita que vamos a ahorita hablaremos de eso. Pero un montón de cosas, incluso encuentros con entidades y críptidos como el Yeti, se han hablado en este lugar. O sea, la verdad es que está conectado con muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, la creencia del Tíbet fue a raíz de estos llamados Bon, ¿no? Esta creencia primitiva se cree que surgió hace más de 3.000 años. Está muy arraigada en la naturaleza, la magia, en la interacción con el mundo espiritual, como por ejemplo estas antiguas tribus de los Cree, por ejemplo, que están al norte de Estados Unidos, como los nativos americanos, como esta parte que se unían mucho a la parte de la naturaleza y el espíritu. Pues los Bon eran algo muy parecido, por eso no fue tan difícil que se uniera con el budismo. Y de hecho, muchas de las creencias y características de estos Bon incluían, por ejemplo, el animismo. O sea, ellos creían que los elementos de la naturaleza, como las montañas, los ríos, los lagos, los árboles, poseían un espíritu. O sea, creían que todo este ecosistema tan complejo que veían en realidad tenía vida o algo por el muy estilo. parecido a las creencias mayas de los tonales, ¿te acuerdas? Exacto. De que luego iban a evolucionar los nahuales y todo esto, pero es interesante, fíjate, todo parte de la misma base, güey. Todo parte de un mismo fundamento. Y es curioso porque pertenecen a zonas geográficas totalmente distintas. Y a ver, vemos en estos minutos que ha empezado el capítulo, hemos destacado muchísimo el difícil acceso que tiene este lugar. Entonces, no es como muy posible que haya habido comunicación. Exacto. Ni siquiera con el Japón feudal de aquellos tiempos. Bueno, ni siquiera de eso, pues, ¿no? Ni Mongolia, ni estas cosas. Y fue hasta ese momento, ¿no? Hasta que llegan el budismo pues digamos que a mezclarse, tampoco a desaparecerlo, sino que a juntar ambas ramas y crear esta nueva corriente que sería el budismo tibetano. Y ellos también eran chamanes, o sea, los Bon también eran chamanes, eran unos sacerdotes y chamanes llamados Bonpos, quienes actuaban como mediadores entre lo espiritual y lo mundano, ¿no? Realizaban rituales muy específicos para atraer incluso estos temas de la buena fortuna, para alejar como que espíritus malignos. Creían en deidades, creían en espíritus como todas estas antiguas tribus nativas, y también creían en los ritos funerarios, o sea, rendir culto a la muerte y la reencarnación. O sea, la reencarnación es base de la creencia, tanto budista como budista tibetana. Exacto. Y a partir del siglo VII, cuando es donde te digo que realmente se tiene pues el registro de la llegada del budismo desde la India, las creencias de los tibetanos comenzaron a transformarse. Y esto sucedió principalmente porque se promovió la adopción como religión del budismo como religión oficial. Pero lo que hicieron los Bon en lugar de eso fue fusionarlo. Cosa que obviamente hizo que ninguna de las dos desapareciera o se diluyera o hubiera conflicto. Claro que siempre hay resistencia, ¿no? Pero en este caso lo que se hizo fue que los Bon se adoptaron esto del budismo. Cosa curiosa porque, por ejemplo, aquí en México... No, fue una imposición. Fue una imposición total. O sea, realmente sí desaparecieron aquellas tradiciones para los mestizos, ¿no? Sí, eso habla también mucho de la integridad de las creencias, o sea, como de estar fomentando esta paz,
esta armonía y todo esto, habla muy bien de esa religión. ¿Verdad? Habla bastante bien y sobre todo que entendieron esta parte de que todo es parte de lo mismo. Exacto, y de hecho, o sea, el budismo tibetano es considerado como una de las formas más místicas del budismo. Pero ¿el por qué? Yo creo que en este caso, concretamente por las antiguas tradiciones que poseían los Bon, puede ser que al estar tan ligados a esta parte del espíritu de la naturaleza, comprendían de distinta forma la realidad. O sea, como, por ejemplo, la religión, yo la veo, en este caso, como el budismo, como el cristianismo u otras. Sí, por supuesto que creo que ayudan a despertar otra parte en nosotros. O sea, una parte que viene de algo ligado a lo divino, etcétera. Pero también muchas veces nos olvidamos de esta parte, ¿no? De la parte del espíritu, de la parte de la presencia material, de la parte del cómo estamos ligados nosotros con la naturaleza. Y creo yo, a través de las prácticas que los monjes tibetanos fueron desarrollando, que entendieron que esa sinergia era importante para poder ellos desarrollar esas prácticas tan extrañas que años después se iban a empezar a ver y que hoy en día se han viralizado. O sea, hemos visto videos, cosas sorprendentes de personas que hacen cosas extraordinarias. Hay un video que de hecho justamente esto que hablas acerca de la reencarnación también es muy importante para ellos. No nomás les digo como del budismo y de otras corrientes, pues hay esta práctica que es... tengo entendido que sí viene del Tíbet. Que vamos a poner aquí una imagen que se hicieron súper virales de un anciano que estaba como muy, muy anciano. ¿Te acuerdas? Sí. Que decían, el hombre de 200 años y todo pero, esto. Evidentemente no era cierto. Creo que ni 100 años tenía, ¿eh? Ajá. El estado de esa persona tiene una razón de ser. Porque para los budistas tibetanos lo más importante de todo era llegar a la iluminación o al nirvana, ¿no? Que es como el trascender, el salir del ciclo de reencarnación y trascender, pues, ¿no? Entonces, hay prácticas que son sumamente rigurosas de estos monjes. Y creo que eso es como famosísimo mundialmente. Claro. Que el monje tibetano es de los más estrictos, ajá. Pero en un sentido espiritual. Y físico también, físico. Porque, bueno, el señor que se ve en esos videos, que fueron, ultra virales, lo que pasa es que se están empezando a preparar a trascender en vida. O sea, dejan de comer, todo es meditación, a tomar pura agüita o puro arrocito con té, dietas muy rigurosas. Sí. Y lo curioso aquí es que en esos videos tú puedes ver a ese hombre y tú ves a un hombre feliz, güey, como un hombre listo para la muerte, ¿no? Algo muy parecido a los egipcios, que ellos de verdad dedicaban su vida a la muerte. Sí. Como al trascender. Y ellos de hecho tienen sus propios libros de la muerte también y todo, que también podría ser un buen tema para otro capítulo. Es un tema complejo, o sea, el budismo tibetano realmente sí tiene una complejidad bastante grande porque integras al budismo. O sea, realmente, por ejemplo, ellos lo que hicieron, o sea, con los Bon, fue integrar aquellas... estas tradiciones. Deidades, por ejemplo. ¿Deidades? Las integraron al panteón, pues, del budismo, ¿no? Entonces... se amplía la gama de tanto de deidades, de energías, de propósitos, etcétera, a algo que ya es complejo. Incluso prácticas y rituales mágicos como mantras y símbolos se integran también a esto, y es ahí donde empiezan a desarrollar como otro tipo de conciencia y de prácticas. O sea, porque imagínate tal vez de esta parte de la naturaleza, etcétera, sumarla con la parte del espíritu que ya el budismo había alcanzado con tantos años de estudio o de fundamento. Creo yo que esa es la respuesta de por qué el monje tibetano es capaz de tanto. O sea, es una complejidad tan grande que sería muy difícil llegar a entenderla en una vida. Sí, porque se enfocan muchísimo en el control de su cuerpo. ¿Has visto? Es que, a ver, hay un montón de videos en internet de monjes que resisten golpes sumamente dolorosos en partes muy sensibles del cuerpo, ¿no? Vamos a tratar también de aquí encontrar alguno a lo mejor, pero todos lo hacen en pro de la
pues de la meditación profunda y los alcances de los límites del cuerpo. A mí me llama mucho la atención esa parte porque parece ser que lo disfrutan, pues, ¿no? Quisiera hacer el paralelismo. Inevitablemente aquí sale a relucir los monjes, los franciscanos, por ejemplo, que no se ve ese tipo de dedicación. O sea, incluso me atrevería a decir que ni siquiera los caballeros templarios tenían este temple, vaya, de resistir como el castigo divino. Para ellos era un castigo divino, el recibir las flagelaciones, o estos, pues los mismos monjes franciscanos que se amarraban como cadenas en los pies para estar todo el día, pues, con los dolores de Cristo y todo esto. Eso tú no lo ves en el Tíbet, güey. Y sin embargo, en el Tíbet tú sí puedes ver cómo la meditación pacífica, incluso el yoga que puede entrar por aquí, ¿no? Tú puedes ver todo eso y los alcances que de verdad puede llegar a tener una persona físicamente con tener como esta paz mental. Cosa que te digo, no lo veo yo en el cristianismo, güey. Sí, está mucho más enfocado en esta conciencia del alma como conectada con el ámbito divino que en el castigo eterno, como muchas religiones. Estos lo hacen en pro de la divinidad como tal y no tanto por un castigo o una promesa. Yo pienso que entiendes también cuando lees un poco acerca de estas ramas de pensamiento, de estas religiones, que el alma es incluso más importante que o sea, en términos espirituales, o sea, la conciencia de nuestra mente tiene que tener en pro el alma para poder lograr estas cosas. O sea, lo que ellos superan la parte física, superan las dolencias, superan el sufrimiento, porque se concentran más en el alma. O sea, como si ese éter, esa esencia lumínica que tenemos dentro, realmente es lo que nos hace ser lo que somos. Sí. No tanto la parte que es nuestro cascarón. Sí. Que al final de cuentas ese cascarón, o sea, como lo hemos visto en diversas historias o diversos de estos videos que comentamos, incluso, o sea, por ahí hay una persona que involucró una de las prácticas de la momificación en vida, que alza un brazo y se le momifica el brazo, o sea, y ahí lo tiene. O sea, aquí vamos a poner unas imágenes de eso, está impresionante. El vato ya no puede, ya se calcificó su brazo, sus ligamentos ya no son ligamentos, ahora son parte de hueso. Sí. Y el vato ya no puede mover el brazo. Y de hecho también hubo un descubrimiento como arqueológico hace varios años ya, en el que estaban como unas esculturas de monjes en flor de loto, en la postura de flor de loto, ¿no? Con el que es pues las piernitas cruzadas, ¿no? Y así. Pues van moviendo estas esculturas y de repente las sienten como livianas. O sea, como para hacer una escultura sólida, las sienten como livianas y resulta que les hacen un escáner en rayos X y adentro hay monjes. Ya completamente, pues, momificados y es impresionante. Dices tú, de repente se van a los textos y a todo esto y son técnicas de llegar tanto al nirvana o a la trascendencia de Buda, porque el Buda no es como un Jesús, o sea, no es una persona, sino el Buda es como un estado del alma, de la conciencia, y es como hasta difícil de entender si no practicas o si no estás empapado de estos conceptos, pero llegar a ser Buda lo puede hacer cualquiera, se supone. Y ese es el esfuerzo que estos vatos hacen. Pues. O podría, la promesa de... Es muy curioso porque Buda pues en sí no fue una persona, fueron varias personas. Tenemos a un Siddhartha Gautama, tenemos varios pues ejemplos que lograron. Merece su episodio. Un Buda, sí. Y tal vez sí lo vaya a tener pronto, pero... yo algo que me preguntaba, porque como en muchas de esas prácticas que tienen que ver con convertirte en un monje cualquiera, por ejemplo, un monje franciscano, o este tipo de cosas, siempre suele ser muy complejo y muy demandante. Y el monje tibetano, pues obviamente no es solamente... No es la excepción. Adoptar este trajecito naranja y raparte la cabeza, no. O sea, obviamente hay algo más. Digo, a ver, cuéntanos aquí, a ver si alguna persona que nos está escuchando quisiera hacerlo. Tibetano, a ver, dinos. Pues mira, los monjes ingresan a los monasterios desde edades muy, muy tempranas, a menudo desde los 5 o 6 años. Ay, niños. Y cuando comienzan con su educación en los textos sagrados, pues comienzan a entrenar o intentar
crear este dominio entre el cuerpo y la mente desde muy temprana edad, porque esto les va a tomar muchos años. O sea, realmente no es una cosa que quiero ser así y ahorita se me ocurre y ya me puedo hacer. No. Otro paralelismo. Aquí no recibes el perdón de Dios y ya. No es tan fácil. No es tan fácil. Y bueno, su día comienza antes del amanecer, obviamente, con largas sesiones de meditación, estudio, cánticos, prácticas físicas muy extremas. Pero lo que hace pues más complejo todo esto son las técnicas avanzadas de control mental y físico. Y no estoy hablando de control MK Ultra, estoy hablando de un control mental real de... Sí, como lo mencionamos hace ratito, pues estos videos de verdad son impresionantes. Personas que soportan espectros de dolor altísimos. Altísimos. Y es debido al control de mente y cuerpo. Y yo me preguntaba que obviamente no todos logran hacer eso. O sea, si no, imagínate, hubiera un montón de testigos, testimonios. Superhéroes, básicamente. Superhéroes, sí, super soldados, ¿no? Pero... resulta que también dentro del proceso de transformación espiritual hay diferentes niveles de aprendizaje y compromiso que van adoptando los monjes, ¿no? A diferencia de las tradiciones budistas, el tibetano no solo se enfoca en la meditación y el desapego material, sino que también estudia los textos sagrados, también el dominio de la energía vital y en algunos casos el desarrollo de habilidades consideradas sobrehumanas. O sea, esto es parte de... O sea, el hecho de llegar a eso es como que es parte de tu camino, llegar a algún punto que puedas lograr eso. Y cosas que son consideradas sobrehumanas. Son sobrehumanas. Entonces, si tú quieres ser un monje tibetano y logras ser un monje tibetano, en algún punto vas a poder hacer algo sobrehumano. Pues lo que más o menos tendrías que buscar. Tendrías que buscarlo, si es que no mueres en el intento. Pero sí, porque puede morir. Porque puede pasar, pero bueno. Esto de caminar, por ejemplo, en brasa, es de los monjes tibetanos, ¿no? No sé exactamente si viene de ellos, porque según tengo entendido, esa práctica es como más contemporánea. Pero puede ser que sí practiquen algo similar. No sé pongan en los comentarios, no sé si exactamente eso, pero puede haber prácticas muy similares. De hecho dicen que el novicio, que es el primer paso en el camino monástico, es cuando el niño está en esta etapa de los 6-7 años, debe tomar los 10 preceptos monásticos, que incluyen reglas como los 10 mandamientos, o sea, como no matarás, no robarás, no mentir. ¿Son literalmente esos o son otros? Hay otros, por ejemplo, mantener celibato, algunas cosas así por el estilo, ya un poquito más estrictas, más dirigidas en concentrarte en tu desarrollo mental y dejar como este desapego de la parte de los placeres banales, ¿no? Su vida se enfoca en el estudio del budismo, la memorización de los textos sagrados, el aprendizaje tibetano clásico y la lengua en la que se escriben los antiguos manuscritos. Participa en rituales diarios, y eso es diario, la recitación de mantras y cánticos en los templos, que también deben memorizar completamente. Y después de esto, el monje ordenado, que ya es como que el compromiso con el camino espiritual, o sea que ya tomas, digamos que este papel de que sí voy a ser un monje, debe seguir las 250 reglas monásticas que rigen la vida diaria. Realizan estudios avanzados sobre los sutras y los textos tántricos. Esto nos suena porque sí hay mucho, creo, y me iría por un tema muy, muy grande, pero en realidad como que estos textos son muy antiguos y hablan mucho de esta parte, pues, del dominio, ¿no? De la mente. Del tantra. Del tantra, ¿no? Es un concepto bastante complicado porque... Y son conceptos que, fíjate, se han deformado muchísimo, O sea, de hecho, conceptos tan básicos como el karma, el dharma, el tantra, que el samsara también, que bueno, esa es otra cosa, pero hoy en día se usan muy a la ligera. Como que se entiende que el karma es como esta justicia divina que existe allá y no precisamente. O sea, son leyes más universales, son básicamente fuerzas de la naturaleza, que no se trata de eso, pues. Y es muy curioso cómo, por ejemplo, prácticas como el yoga, que sí tienen que ver, por ejemplo, con todo este tema, no a lo mejor del Tíbet, pero sí con algo que se ha popularizado tanto que ahora sí que cada persona que practica el tantra, el yoga, tiene sus propias como reglas y así. Y pues bueno, llega un punto en el que incluso ya se puede considerar hasta un ejercicio físico de condición, pues, cosa que obviamente desprestigiaría muchísimo
a la práctica como Claro. tal, güey. Sí, y creo yo que como muchas de las creencias que tienen que ver con lo místico, con las antiguas prácticas, pues ha sido la base del New Age. O sea, al final de cuentas Sí, se ha sí, tomado sí, sí. mucho para crear estas nuevas vertientes de las, digamos que de la forma de interpretar el esoterismo y las prácticas holísticas, Es que ¿no? es un poquito de aquí, un poquito de allá y todo eso. Y poquita razón de cada cosa. O sea, al final Sí. de cuentas, yo no creo que esté totalmente mal el hecho de reformar ciertas prácticas para poder dar un entendimiento a una población más grande. Porque al final de cuentas sí se rescatan como cosas positivas. Pero lo que sí creo que está pues, peligroso, como siempre, es la parte del engaño, ¿no? El billete. El billete. Bueno, nada más para continuar, porque quiero llegar a un punto que, obviamente que en este punto ya digamos que ya te estás adentrando más, ya eres responsable de incluso guiar a los novicios y apoyarlos durante su camino para que lleguen a también ser un Gilong, que es lo que estos, así se les llama a los monjes ordenados, Gilong. Gelong. Y después de este proceso, si es que se permite por tu nivel de sabiduría, por tu nivel de aprendizaje de los textos, por tu nivel más alto de iluminación, te puedes llegar a convertir en un lama, un maestro espiritual y un guardián del conocimiento. Esto obviamente ya no suena más porque es un concepto bastante sonado dentro del budismo tibetano. Sí, de hecho, conocemos la figura del Dalai Lama, Claro. que es como la máxima autoridad de estas regiones, digamos, un papa. Exacto. Eso sería como el top de tops, pero también tiene otra cosa. Dentro de los lamas, o sea, en sí el concepto sí ser un guía espiritual que tienes que enseñar a otros monjes, incluso ya ordenados, a las prácticas más complejas de la doctrina budista. Domina incluso las técnicas más avanzadas de la meditación, de las mantras, de los rituales tántricos, incluso domina cosas que ya están rayando como en esta parte más interpretativa, ¿no? Que muchos dicen, es que no es que hagan eso. Ahorita hablamos de eso. Ajá, por ejemplo, de una vez, de una vez. Por ejemplo, hay una práctica que es una de las prácticas más conocidas dentro de estos temas, que es el tumo. El tumo es como una práctica que hace referencia al calor interno. La base del tumo se encuentra en la creencia de que dentro de cada ser humano existe una energía latente. Okay. Un fuego que está interno, ¿no? Que esto creo que lo hemos visto Sí, en diversas culturas. Es reconocible esa teoría. En la tradición tibetana esto se le conoce como el Kandali, que puede ser de alguna manera despertado, puede ser dirigido a voluntad también. Y este fuego no está... Piroquinesis, güey. Es como una piroquinesis. Ojito. Este fuego no es un concepto, o sea, metafórico para nada. Es un concepto de una fuerza real que sí está adentro de nosotros. Esto se puede realizar a través de la respiración, la visualización y la concentración extrema. O sea, eso es el punto máximo de la conciencia. O sea, cómo llegar a despertar esa glándula pineal. Sí. El entrenamiento comienza con muchos años de disciplina. Los monjes deben aprender a dominar la respiración con el diafragma, que es esta zona que está arribita del estómago, que es ¿Ese músculo? Es un músculo que regularmente, por ejemplo, las personas que toman clases de canto, se les dice que con estas zonas con la que realmente debes respirar para poder impulsar el canto, ¿no? Controlarlo. Es la respiración natural de los bebés, de hecho. Con el tiempo nos vamos amañando y vamos respirando con el estómago. Esto es algo, o con el pecho. Esto es algo que se dice mucho. Creo que nunca, no pudiste haberlo dicho mejor. Sí. Vas amañándote. Vas amañándote. Y a través de esta práctica y de obviamente pues la visualización y todo esto que te digo, logran influir en su sistema nervioso autónomo, algo que en condiciones normales es completamente involuntario. La clave de este proceso es generar un calor interno que corre alrededor del cuerpo y mantiene el flujo sanguíneo estable, incluso en condiciones de congelamiento extremo.
Cosa que luego los hace a ellos producir, o sea, tener una resistencia pues inhumana al frío. A ver, recordemos, estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Cerca del Himalaya. Estos terrenos son fríos. Sí, de hecho, la ciencia occidental, o sea, es decir, pues en Estados Unidos y en otros lugares como en la Universidad de Harvard, de hecho, hicieron un estudio, un doctor llamado Herbert Benson, acerca de esto del tumo, ¿no? Porque le llamó mucho la atención, allá en la década de 1980, Benson y su equipo de Harvard viajaron al Tíbet para investigar y observar de primera mano a los monjes en meditación, haciendo esta práctica en la que se decía, escuchaban por ahí que dicen es que los monjes pueden pues estar a una temperatura con los dedos en sus manos y los pies de hasta 8 grados centígrados sin sentir nada. Un poco, es muy bajito, güey. Sí. Y sus pies desnudos y sus brazos. Todo, sí. Qué cosa que para una persona normal esa temperatura empezaría a atrofiarte las articulaciones. Y digo, ya todavía más helado ya se empiezan a ennegrecer, pues. Y empieza a ser un tipo de necrosis, ¿no? Ajá. Pero y estos monjes no tienen eso, güey. Es curioso porque algo que obviamente fueron descubriendo fue que su metabolismo, en lugar de disminuir, como ocurre en la mayoría de las personas en estados de relajación profunda, aumentaba en un 60%. O sea, lo que indica que su consumo energético es completamente distinto al que pues en la ciencia se espera, ¿no? De lo normal de un cuerpo humano, güey. Sí, y el doctor Benson concluyó que el tumo es una técnica capaz de influir en este sistema nervioso autónomo. O sea, algo que antes, hasta ese entonces, se consideraba fuera del control humano. Hoy en día se sabe, gracias a esto, que el ser humano es capaz de controlar esa parte. Y que es capaz de, como dicen, ¿no? De que que es más fuerte, la mente o tu cuerpo. La mente. La mente. Porque tu mente es capaz de desarrollar esto. O sea, esto está confirmado, realmente. Estas personas pueden realizar este calor interno con ese control, esa manipulación de su conciencia, y llegar a un punto en el que tal vez tu cerebro tu cerebro consciente no es capaz de visualizar, que puede controlar la temperatura corporal. Cosa curiosa, porque esto es solo una de las cosas que estos señores pueden... Es una de las cosas, ajá. O sea, a raíz obviamente de muchas de las prácticas y las cosas que se fueron desarrollando y que se supieron de ellos, porque te digo, al principio era una sociedad como muy hermética, sí. Muy hermética. Se vieron diversos casos, ¿no? Y de hecho eso me lleva al otro punto que te quería mencionar acerca de estos niveles de los monjes. Porque otro que puede considerarse como uno de los más grandes maestros, más grandes puntos, que podría incluso decir el Dalai Lama o personajes así, son los tulku, ¿no? Los tulku, a mí me pareció sumamente interesante, güey, lo de los tulkus, güey. Porque de entrada te plantea una forma de la reencarnación o el renacimiento del budismo, que es un planteamiento filosófico que te hace no negar la existencia del mismo, ¿no? De entrada, sí. O sea, se establece lo siguiente, ¿no? Que la mente sutil ni se crea ni se destruye. Estamos aquí de acuerdo, ¿no? Sí. Solo se transforma. No es lógico creer que algo físico como el cerebro puede producir algo no físico como la mente. Eso es lo lógico. O sea, sí. Al contrario, solo un instante de conciencia puede ser la causa del siguiente momento de conciencia, güey. Esta lógica lleva a que la mente no tiene principio ni fin. Claro, sí, es como un ciclo o algo por el estilo. Con esto podríamos confirmar, o sea, con este planteamiento lógico, podemos decir, es verdad, la mente es infinita. Entonces, cuando nosotros dejamos este cuerpo, ¿qué pasa con nuestra mente? Y ahí empieza a pensar como que recae en otro ser vivo, y empiezan todas las teorías de la reencarnación. Esa es la base. Esa es la base. Ahora, tú lo mencionas, el tulkus. Más que yo diría que una práctica, es como una búsqueda. ¿Por qué? Porque, digamos, un Buda, que es un ser común y corriente que alcanzó la iluminación, como lo decíamos ahorita, es un Buda. El Buda histórico fue un tulku, se supone. Aquí tulku
significa emanación relativa del estado de buidad absoluta, carente de forma ni de nada que lo defina. Es un alma, digamos, como un espíritu, como una conciencia que anda por ahí pululando, pues, ¿no? Dependiendo del nivel de los practicantes, el Buda absoluto manifiesta un cuerpo acorde. Aquí la diferencia, y digo, esto lo platicaríamos en el capítulo exclusivo de Buda, pero aquí la diferencia entre el Buda gordito, el Buda flaco, el Buda alto, el Buda... ¿Por qué? Porque la conciencia del Buda va a crear al cuerpo acorde a su conciencia. Claro, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Los bodhisattvas del 10º nivel ven el Buda de luz y gozo, que reside en una tierra pura. Los terrícolas de carne y hueso vemos el cuerpo físico emanado. Todo esto que les estoy diciendo son conceptos sumamente complejos de decir, ¿no? Sí. O sea, entonces, básicamente son como conceptos por ahí. Nosotros vemos el Buda que vivió hace 2600 años. El Dalai Lama, por ejemplo, es otro Buda emanado. Es un tulku también. Su santidad, que es el Dalai Lama, es una emanación de una también fuerza de la naturaleza del budismo, que es la de la compasión. ¿A qué voy con todo esto? Porque creo que no están entendiendo. Los tulkus, básicamente, son estos niños que los adoran, güey. Todos creo que todos hemos visto estos espectáculos, ¿no? Ajá, sí. En el que son niños con toda esta vestimenta real, que los van cargando y todo eso. ¿Qué significa? Ese es un tulku. El tulku se supone que es una reencarnación de Buda directa. Por eso son niños, los escogen desde niños. O sea, son como elegidos, ¿no? O sea, esto sería más allá incluso, y te lo dije ahorita como un nivel, porque creo yo que esto sobrepasa los niveles anteriores en el sentido de que es algo que va más allá de la preparación. O sea, esto viene ya impreso en aquella persona que nace. Pero ojo, no es aleatorio. Bueno, sí hay casos en los que son aleatorios. Sin embargo, la práctica de crear un tulku va desde previa a la muerte del monje. Del anterior. El monje lo que hace es prepararse en vida para que transfiera su conciencia. Fíjate, güey. Qué miedo. Para que transfiera su conciencia a la de un niño, a la de un tulku, y ese tulku encontrarlo y venerarlo. Shocky. ¿No te parece a ti que hay teorías por ahí muy rebuscaditas que hablan de que la reina Isabel, lo que pasó fue esto, que creó un tulku, güey? Pues estos son los orígenes de esa teoría. ¿A ustedes nunca habían escuchado eso, verdad? Habían pensado que esto había sido como un experimento de la élite. Pues no, esto se supone que pasa en el Tíbet. Eso se supone que pasa con el Dalai Lama. El Dalai Lama supuestamente es una conciencia constante, perpetua, que se ha estado heredando de generación en generación. Solamente cambiando de cascarón. De cascarón, exacto. O sea, no generaciones hablando de padre e hijo. No, generaciones de un viejito muere y nace un niño y ese niño es este viejito. Y así, por un montón de años, güey. Ante la posibilidad de una inminente y descontrolada muerte, esta técnica asegura que el próximo nacimiento sea espiritualmente favorable. El destino de la transferencia, obviamente que varía entre los practicantes, pues, ¿no? Y aquí entra un caso que es como... bueno, donde quiera se cocen habas, ¿no? Porque fíjense lo abstracto de esta práctica, del tulku. Es sumamente abstracto, güey. Sí, 100%. O sea, corruptible, güey. ¿Cómo saber que realmente se transfirió? No todo el monte es orégano. Por ahí, güey. Por lo general, buscar a un maestro reencarnado es tan inspirador como práctico, güey. O sea, a veces se ha usado como pretexto para proteger intereses económicos y políticos. ¿Te acuerdas cuando te estaba hablando yo muy al principio de este capítulo del conflicto que hay entre la República de China y el Tíbet? Ajá, sí. Bueno, hay cosas ahí. El procedimiento es simple. Alguien poderoso nombra a un niño como la encarnación de X maestro. Se le selecciona y se le trata como tal, güey. Aunque por supuesto
no lo sea necesariamente. El niño recibe la educación y todo lo que él necesite para gestionar de acuerdo a los intereses de una persona, de un partido político o de alguna empresa, güey. Ujú. O sea, porque no es que sea uno. O sea, el tulcus es algo que existe, que pasa, ¿no? O sea, puede Sí. haber muchos. Sin embargo, el procedimiento de cómo llevar a cabo la educación y todo esto y su poder político, al final de cuentas, pues sí recae siempre en algo, pues, Ujú. ¿no? Y el caso más reciente es el del Panchen Lama. Junto con el SS, el Dalai Lama, el Panchen Lama es uno de los maestros más importantes de la tradición Geulukpa y mantiene una relación estrecha con el Dalai Lama, pues, ¿no? Cada uno está encargado de encontrar la siguiente encarnación del otro. En el 95, Dalai Lama identificó como la 11ª reencarnación del Panchen Lama a un niño. Un niño que tenía 6 años de edad apenas, güey. Se llamaba Geundum Shokyi Nyima. Ok. No lo ubican, ¿no? De todos modos. Ajá. Este niño lo encontraron. 3 días después desapareció. Este niño. Desapareció al ojo público. Que te digo, estos hallazgos de los tulcus realmente sí son como una noticia, pues, ¿no? Porque imagínate. O sea, no es nomás que alguien reencarnó, sino como que lo tienen ahí. Ajá, lo es tienen ahí. sumamente sagrado, pues, ¿no? Sin embargo, Como un trofeo. a los 3 días este niño desaparece, güey. De acuerdo a las autoridades chinas, fue puesto en custodia como parte también del protocolo de su educación y todo esto, pero desde entonces hasta el día de hoy, del 95 para acá, no se ha visto, güey. No se sabe su paradero y bueno. Y nadie indagó, investigó. Nadie indagó más. Se dice por ahí que se convirtió en un prisionero político, pero no concuerdan tanto las historias. Y sobre todo lo más triste aquí es que el Dalai Lama, años después, seleccionó otro niño para como nombrarlo como el auténtico Panchen Lama. Ok. Entonces, el niño se había educado en Beijing y sus padres, fíjate, el que ahora está actualmente como en la reencarnación 11ª de él, y luego le pusieron 11ª todavía, o sea, no es el 12avo. Ajá. O sea, como olvidemos a hazte Sí. de cuenta. La reencarnación 11ª del Panchen Lama actual es un niño que se educó en Beijing y que sus padres pertenecen al Partido Comunista Chino, güey. Entonces, te digo, donde quiera se cocen habas. A ver, el Vaticano no es el único demonio que existe allá afuera. Y por ahí, si escucharon los capítulos del agnosticismo y de la trampa de la reencarnación, sabrán que a lo mejor y esto no está medido por simples intereses políticos, sino que hay por ahí unos arcontes que a lo mejor Y están controlando. están manipulando todo esto, pues, ¿no? Y es, o sea, siempre creo que cuando interviene la parte política, histórica de los lugares, cuando se empieza a manchar el prestigio empieza el cochinero, güey. Y sí se presta mucho esto de los se me fue el nombre, ¿no? De los tulku. Los tulcus. Para los tulpas. Ahorita es que vienen los tulpas. me quedé con esa palabra, o sea, de que Sí, tulpas, sí. tulcus. Bueno, sí, te digo, los tulcus, o sea, sí me parece algo que es totalmente corruptible, o sea, es totalmente interpretable y creo que como se presta para el poder político, o sea, que sí, que es transferible, nepotismo, todo este tipo de cosas se pueden prestar muchísimo en este tipo de temas, lamentablemente. Pero más allá de esto, o sea, creo que sí hay cosas muy curiosas como lo que mencioné ahorita de los tumu, que realmente sí hay algo más. O sea, pienso que sí hay prácticas muy, muy extrañas, o sea, que realmente sí provienen de una esencia espiritual, divina, dígase metafísica, lo que quieran, pero yo creo que hay algo ahí que encontró lo que los demás no han encontrado. O sea, porque en otras religiones, en otras culturas, no se ha visto tan claramente como con los monjes tibetanos se ha visto estos fenómenos extraños. O sea, esto es indiscutible. O sea, estos señores son capaces de cosas asombrosas. O sea, más allá de decir, sí, pues Pachita operaba con las manos, y mucha gente no lo cree y otra gente sí lo cree y todo esto. O sea, esto no está en discusión. Los monjes tibetanos lograban lo que lograban y hay evidencias científicas y de todo tipo de que sí lo hacen y que sí, que el cuerpo humano se puede someter hasta niveles que no entendemos gracias a la mente. O sea, que la mente tiene ese poder. Creo que eso demuestra que la mente no es solamente lo que
lo que alcanzamos a percibir en el consciente, sino Sí, que sí, sí. hay un espectro más atrás. Y de hecho, algo que a mí me parece curioso que ahorita mencionamos es este fenómeno que es la momificación en la meditación. Sí. Hay unas fotos terribles, de... Bueno, pues por ahí dicen que hubo un Buda que meditó 100 años o 50 años, no recuerdo, abajo de un árbol, güey. Sí. Y que meditó y un día ¿Se quedó ahí? No, se despierta, güey. Ok. O sea, después de 50 o 100 años, no recuerdo cuándo, ahí pongan en los comentarios. Pero hay una leyenda, pues, de un Buda que estuvo 100 años abajo de un árbol, güey. Y de repente un día se levanta. Y esta práctica es mucho más común de lo que pensamos, ¿eh? Ujú. Para los budistas tibetanos, esto se llama el Tukdam. Tukdam. Qué raro que todo es con TU, Con ¿no? TU. Ha de haber algo ahí. Alguna nomenclatura, alguna etimología. Seguramente sí. Pero bueno, esto está vinculado, pues, sobre todo a un estado espiritual. O sea, más allá de una meditación o algo así. Es como llegar a un clímax del espíritu. Según las creencias de los tibetanos, un monje altamente entrenado en la meditación puede entrar en este estado durante el proceso de la muerte, reteniendo su conciencia dentro del cuerpo incluso después de que los signos vitales hayan desaparecido. Uh-huh. En el Tukdam, la mente permanece en un estado de claridad absoluta, incluso disolviendo lentamente las conexiones del mundo físico. O sea, esto parece ser como algo que va pasando muy parcialmente. Se dice que en este proceso el cuerpo no entra en el estado tradicional de la descomposición física, porque la energía vital como que de alguna manera sigue presente. Aunque el cuerpo ya no esté vivo, tal cual. Su mente sí lo está. Qué locura, ¿verdad, güey? Y aunque de manera prácticamente imperceptible existe, o sea, la verdad es que físicamente se ha probado que esto sí está bastante curioso, ¿no? Sí, existe. No es solamente un fenómeno biológico para ellos, sino también una prueba de que la muerte no es el fin. O sea, hay una transición controlada hacia la otra existencia. O sea, podemos llevarnos a ese punto. Sí, o sea, estas personas cuando se someten a una meditación, a la última meditación esta que nos mencionas, ellos no tienen miedo de morir. O sea, realmente ellos ni piensan en, ay, esta va a ser la última vez que voy a hacer esto. No, o sea, ellos se entregan, así, entregan su mente y su cuerpo al trascender. Y a mí me parece sumamente extraordinario porque no estamos aquí hablando de personas que ingieran sustancias, pues. No. Esto es con plena conciencia y de hecho es necesario. Que estés en un estado totalmente consciente para lograrlo. De hecho, hay un caso de Dashi Dorsok, que él era un lama budista de origen buriato, nacido en 1852 en Rusia. Él fue un monje respetado y conocido por llegar a estos estados de conciencia muy profundos. Y en 1927, cuando tenía ya 75 años, anunció a sus discípulos que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Se sentó en la posición de loto y comenzó a meditar, así, completamente sereno, y antes de morir dejó una petición: que su cuerpo fuera exhumado en varias ocasiones en el futuro. Sus discípulos sí cumplieron la voluntad, porque en 1955, casi 30 años después de su fallecimiento, su ataúd fue abierto por primera vez y los monjes se quedaron con la boca abierta, porque incorruptible. El cuerpo de este señor estaba perfectamente conservado, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Cómo se llama? Quiero buscar la foto. Digo, aquí la van a ver ustedes, ¿no? Pero... Dashi Dorsok. Él, bueno, te digo... sí. Te digo, esto obviamente es una de las evidencias más espectaculares que hay de esta práctica. Todavía los rasgos faciales eran reconocibles, su piel se mantenía flexible y la postura de meditación permanecía así, perfecta. Pero lo que sorprendió a todos fue cuando en el 2002 las autoridades budistas y científicas rusas permitieron que un equipo de médicos y forenses examinaran el cuerpo con tecnología un poco más moderna. Y lo que encontraron estuvo loquísimo, porque la estructura ósea y la piel estaban genéticamente pues perfectas, ¿no? O sea, todavía estaban muy bien conservadas.
sin signos atípicos sin los signos típicos, perdón, de descomposición. No había rastros de embalsamiento ni ningún método de conservación lo cual artificial. Es imposible. Es imposible. Y los tejidos, fíjate, aún tenían colágeno y humedad. ¿Humedad? Humedad. ¿Habían pasado cuántos años? Ya 50 años ya. Pues ya, yo creo que ya como 50 años. Porque en el 55, un poco más de 50 años, Poco más. No. No, más de 50 años, mucho más de 50 años. Esto fue en 1927, cuando él fallece, y en el 2002 es cuando lo vuelven a examinar. A la bestia. Y sépanlo, digo, la humedad es el peor enemigo de toda cosa. Así. Sí. La humedad propaga, de hecho, los hongos. O sea, sí. El moho y todo esto es lo que realmente hace mucho, mucho daño. Y es lo primero, pues, que provoca que se desmadre todo el cuerpo y las cosas biológicas. Es interesante que encuentren humedad. Y obviamente las fotos, digo, sí se ve una momia, güey. Sí. O sea, tampoco vamos a decir que no se ve fresco el amigo, pero, a ver, hay momias que llevan un proceso de momificación y de embalsamiento que no se ven mejor que esto. Sí, eso es lo curioso. Y además que este fenómeno no es aislado. O sea, realmente se han encontrado otros monjes momificados en esta posición de meditación en el Tíbet. O sea, algunos en Mongolia, también otros. En el 2015 se descubrió uno en Mongolia, de hecho, que tenía más o menos unos 200 años de antigüedad. A la bestia. Igual, o sea, un estado muy parecido al de este monje. O sea, realmente es impresionante que parece como que tuvieran un sistema de autocontrol del sistema nervioso. Póstumo a la muerte también. O sea, y previo, o sea, como a lo mejor mandar esa señal al cerebro para que tu cuerpo se conserve posterior. O sea, que a lo mejor ese último empujón libera algún tipo de sustancia para que se conserve de esa manera. Ahora, imagínate cuánto tiempo tienes que pasar así, güey. Imagínate estar negándole a tu cuerpo los espasmos de la supervivencia. Porque es muy probable que estos monjes terminen muertos por inanición o por deshidratación. Porque, pues, o sea, 3-4 días ya sin tomar agua y falleces. ¿No? Sin embargo, imagínate los impulsos de tu cerebro mandándole a tu cuerpo de, ey, sobrevive. O sea, porque es algo natural, güey. Es algo... O sea, imagínate, estos vatos tienen ese control, güey. Y ahora quisiera hacerte una pregunta, porque fíjate que hace tiempo que cuando grabamos el capítulo de Japón con el buen Nike, hay algunos monjes en el Japón, no en el Tíbet, sino en el Japón, que también usaban este tipo de prácticas de las momificaciones en vida. Que ellos se iban momificando poco a poco en vida para, pues, supuestamente también llegar a este estado de iluminación. Este procedimiento, que no recuerdo cómo se llama, igual si saben ustedes, pónganlo en los comentarios. Este procedimiento fue prohibido, güey. O sea, fue prohibido por el gobierno porque, pues, era al final de cuentas una especie de... Y ojo, Mike, aquí... O autoflagelación, por lo menos, ¿no? Porque no, pues es que era hasta morir. Ok. O sea, no era de que se golpeaban. O de que un brazo nomás, como este tipo. Como este amigo. No. Era todo el cuerpo. Y fue prohibido. Ok. ¿Qué piensas? Porque o sea, al final de cuentas sí es un suicidio. Sí. O sea, fríamente. Okay, fríamente espiritualmente, lo que tú quieras, pero a ver. No, de acuerdo. O sea, yo creo que también... O sea, yo tengo la firme creencia de que la vida sí es importante. O sea, no sí, pienso por que... supuesto. No pienso que lo que vaya después sea más importante que lo otro. Simplemente pienso que es otra etapa, pero... creo que no glorifico ningún tipo de práctica que promueva. Pero eso. por ejemplo, castigarías el salirse del chat, digamos. O sea, el autosalimiento del castigar, pues es que ¿qué puedes hacer en pues contra de eso? O sea, pero obviamente, pues ¿qué vas a hacer? Es que al final de cuentas, al único que le haces daño es a ti mismo. O sea, ¿sí? Con lo único que estás terminando es con tu existencia, o sea, no con la de otra persona. Creo que no. Pero no lo promovería. Okay. No lo promovería, eso sí. Pero mira, creo que es un tema muy cultural. Es algo muy curioso, porque en este capítulo hemos estado no glorificando ni romantizando estas prácticas, las estamos compartiendo solamente. Pero como por un momento sentí que el capítulo estaba yéndose como que wow, qué padre, ¿no? Ajá. Pero a ver, ya yéndonos fríamente. Es algo que de alguna manera pues sí atenta contra tu propia vida. Y es que
Tiene sentido, tienes tu lógica, ¿no? O sea, es algo curioso claro. cuando te empiezas a leer un poco del tema de cómo vivían los monjes, de diversas culturas, de diversas creencias, que llegan a ser muy extremistas. O sea, la verdad Sobre sí. todo los franciscanos, güey. Sí, o sea, la reclusión para decir, bueno, yo ya me despido del mundo, aunque sabes que te quedan 20, 30, 40 años de vida todavía. A ver, 4 días. O 4 días. O sea, no saben. Está loco, güey. Pero es de que, pues yo ya me voy, ya me despido del mundo y ya nadie los vuelve a ver ni hablar con ellos. Porque deciden recluirse y comer el mínimo hasta el fin de sus días. Por castigo. Sí, es un debate muy extendido y creo que a todos nos ha tocado en la primaria o en la secundaria o en la prepa temas como la eutanasia, pues, ¿no? Que se habla como, pues, una forma digna de dejar este mundo y así. Ay, no sé, son temas peliagudos. Pero nada más, quería como dejar ese precedente porque no olvidemos de lo que estábamos hablando aquí. Sí, pues, o sea. Sí, y dentro pues de estos... De todos estos temas que a lo mejor pueden verse un poco oscuros y todo, pues también creo que hay cosas que también son asombrosas y que sería muy padre que sucedieran, porque se conectan con muchas otras cosas que se han realizado como a manera de hipótesis. Y porque, bueno, en esta región del Tíbet también se cree en algo bastante curioso, que es el Shambhala. Al Shambhala. Que es, en resumidas cuentas, es un reino donde pues existe lo divino, donde existe como esta otra parte. Muchos dicen que es un reino oculto. Algunos lo asocian incluso con el tema de la tierra hueca. Sí, y de hecho justamente el tema del Shambhala, estas ciudades espirituales llenas de riqueza y del el Edén básicamente, justamente es eso. Creo que cada religión tiene como su ciudad así, o cada cultura tiene como su ciudad así escondida y que todo el mundo ha querido como entrar. Y lo curioso aquí es que el Shambhala, en algunas culturas podría, creo que en inglés es Shangri-La, pero no recuerdo, a lo mejor estoy hablando de dos cosas diferentes, pero fíjate que se ha asociado sí con la tierra hueca, pero también con el fenómeno no humano, güey. Porque se habla de que los ovnis, los aliens, son justamente quienes te abren la puerta a este mundo. Y han habido varios relatos, pues, ¿no? Han habido varios testimonios. Hay uno de un señor llamado Nikola Roerich, que él fue explorador y místico ruso. En el 1926, él viajó al Tíbet buscando precisamente esta ciudad del Shambhala y afirmó haber visto luces en el cielo. Luces en el cielo y seres en túnica blanca. Él en ese momento creyó que eran monjes, porque los vio calvos y los vio muy blancos y así. Sin embargo, pues él ubicaba estas túnicas naranjas características de los tibetanos. Sin embargo, estas eran blancas y le llamó la atención. Según los lamas tibetanos que entrevistó en esa travesía, los túneles por donde supuestamente podías llegar a esta ciudad solo pueden ser atravesados por aquellos que son espiritualmente puros o que están preparados, pues, cosa que luego Nicolás dice, pues, a la bestia, pues por eso no la encontré, porque a lo mejor yo no estoy listo. Sin embargo, hay otro caso, otra cosa que dijo Nicolás es que él dijo haber sentido una presencia muy poderosa que los vigilaba durante él iba viajando en el transcurso en el Himalaya. Cosa que es interesante porque hay otros que se conectan por ahí, otros casos que también hablan de que en el Himalaya hay algo. Y por ahí se habla que el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Bueno, quién sabe qué sea, pues, ¿no? Puede ser. El que te digo que me llamó a mí la atención es el de Ferdynand Ossendowski. ¿me suena? Este señor, explorador polaco, en el 1900 escribió sobre una ciudad que había encontrado también en unas excursiones en el Himalaya. Ya. Sí, ya me acordé quién es. Que el señor la llamó Agartha. Sí. ¿Les suena a ustedes ese nombre? Porque muy mal si no les suena. Pónganse a ver otra vez los capítulos. Agartha, la mítica ciudad de la tierra hueca, de la cual habla Elena Blavatsky, de la cual habla Richard Byrd, de la cual hablan todos estos grandes exponentes de la teoría de la tierra hueca. Él la llamó Agartha, que a él supuestamente cuando llegó,
le dijeron que ese lugar se llamaba así. Ok. Y se conecta de alguna manera con estos otros pensadores o estos otros exploradores. Algunos que creen que es básicamente Shambhala, que Shambhala o Chambalá es Agartha. Y no me parecería descabellado pensar que todas estas prácticas tan curiosas, tan impresionantes, que desafían las leyes de la realidad como la conocemos, sean una adquisición del conocimiento que se encuentra en ese lugar. O sea, Sí, de hecho, o sea, se supone que los monjes tibetanos, o sea, los que están ahorita, que están allá meditando, ¿no? Porque allá es de día, digamos. sí. Están allá, ellos saben que existe este lugar. O sea, ellos saben que existe este lugar y aparte, ellos te pueden conducir a ese lugar por medio de túneles subterráneos, se supone. ¿Por qué no lo revelan al mundo? Esa es la pregunta. Bueno, se supone que los monjes tibetanos dicen que aquellos que ascendieron, aquellos que son los monjes de blanco ya, están viviendo ahí. O sea, que ahí tienen su civilización y que es una civilización sumamente avanzada, etcétera, ¿no? Sí. Y que es, bueno, según la mitología de estos monjes, se supone que estos van a salir cuando el mundo esté en crisis y necesiten como la iluminación. Ok. Que están como ahí esperando. Sí. Eso es lo que ellos creen, pues, ¿no? Yo creo que todo se trata de una conexión. O sea, al final de cuentas, este conocimiento que, como te decía ahorita, o sea, yo no lo veo repetido en otras culturas, no lo veo repetido en para nada otras prácticas místicas o creencias místicas. Lo veo 100% demostrado que estos señores saben algo que los demás no. Y yo creo que esta adquisición del conocimiento puede provenir de otro lugar definitivamente. Avistamientos de estos seres como el Yeti o como las luces de los cielos del Himalaya, no me parecen para nada una casualidad. Creo que todo puede estar conectado de cierta forma. Sabemos que antiguas civilizaciones contactaron con algo y probablemente las nuevas, los nuevos contactos reales que existan estén en un lugar tan recluido como el Tíbet. Y eso muy seguramente... ¿Qué mejor lugar, güey? ¿Qué mejor lugar? Con personas tan ascendidas y despiertas como los tibetanos, ¿no? ¿Qué tal, güey? Fíjate que me voy a llevar las tulpas al extensible. Ok. Y ni modo. ¿Qué es el extensible? Fíjense. Cada capítulo, en la descripción de cada capítulo existe un link que se conviértete en miembro del canal. Tú le picas y no te preocupes. Con picarle no te va a cobrar nada. No. Te va a mostrar el panel de las opciones que tienes tú para ingresar a nuestra sección de la Deep Web de emisiones, donde tenemos 116 videos. ¿Ah, ya lo checaste? Ya lo chequé. Hoy lo chequé. 116 videos que están ahí esperándote y son básicamente esto que acabo de hacer aquí. Una extensión del mismo capítulo, además de sagas secretas, lives exclusivos una vez al mes y unos emblemas y unos emojis muy bonitos también. Así es. Entonces, para que no se lo pierdan, nos vemos ahorita todos los miembros del canal y personas que quieran unirse a esta sección prohibida que tenemos sin censura. Así que les agradecemos mucho por llegar hasta el final de este episodio. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Dejen su like si fue así. Suscríbanse a este canal si son nuevos. Síganos también si estás en Spotify escuchándonos. Y en todas las redes sociales nos puedes encontrar como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí, de ninguna manera, porque me voy a hacer monje tibetano. Voy a borrar todas mis redes sociales. Voy a borrar todas, me voy a rapar más. Como Castellón Sergio en Instagram. Y al señor Mike, que está atrás en los controles, como MikeGal99 en Instagram. El señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Eso los encargamos mucho. Muchísimas gracias y nos vemos ahorita en el extensible y en el próximo video. Bye.